Tío, que has venido a trabajar, cabrón. Está haciendo $62.000 al mes. Cuenta corriente parece que es 2030. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy son las noticias de JavaScript. Tenemos el secreto de Google, un tema muy importante de Google, el SEO y JavaScript. GitHub se pasa a React. Vamos a ver cómo hacer un drag and drop nativo. Lo vamos a hacer con JavaScript. Última cosa que os comento. Estamos haciendo un sorteo porque hemos llegado a los 200.000 seguidores en Twitter. Muchas gracias a todos y a todas. Si eres un seguidor de Twitter, te quiero, ¿vale? Te quiero directamente. Y por eso he querido tener un pequeño detalle, que estoy sorteando 5 libros físicos de código sostenible. Puede todo el mundo participar, ¿vale? GitHub se está pasando a React. No sé si lo has visto, no sé si te has dado cuenta. Si vosotros vais a GitHub, ¿vale? Pues veréis que han cambiado algunas cositas. Ha cambiado esto, ha cambiado el header también. Están cambiando cosas. Durante mucho tiempo parecía que GitHub estaba apostando muy fuerte por los web components y mucha gente siempre los ponían como ejemplo de cómo componentizar una página web sin utilizar React y todo este tipo de cosas. Pero no, ojo, porque ha habido cambios. Por ejemplo, si vais a cualquier proyecto, por ejemplo a este de la Kings League, veis que tengo aquí el iconito de React que ahora está como desactivado. Esto significa que no está detectando React en ningún sitio. Pero si, por ejemplo, le dais a una carpeta, ¿veis que se ha activado el iconito? Todo lo que es nuevo de GitHub está utilizando React. Pero todo lo que veáis que es nuevo está utilizando React. De hecho, lo podéis ver aquí. Todo esto, toda esta parte está hecha con React y lo tenéis aquí. He pensado, a lo mejor solo ha sido esta parte. A lo mejor, yo que sé, ha sido esta parte que tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que están haciendo una migración progresiva a React y me da la sensación que todo lo nuevo que están haciendo lo están haciendo con React. O sea, no tengo ninguna duda. Ya os digo, esta parte de aquí está hecha, pero hay algunas cosas bastante tontas, como por ejemplo, si haces un nuevo repositorio, creo que también. Esta parte, que parece una tontería esta parte, la han hecho toda con React también. Toda esta parte, autocheck, no sé qué, form control, todo esto lo han hecho con React, que ha sido transparente. Y esto no lo sabíamos. Pero esta página, que es exactamente igual a la que tenían antes, porque no ha cambiado nada, o sea, la veis y visualmente es la misma. Lo que significa que ya tienen todos los componentes hechos con React, estarán empezando con páginas pequeñas, pero lo están migrando a React. O sea, interesante. Antes utilizaban, bueno, y siguen utilizando, GitHub utiliza Ruby on Rails y es bastante interesante porque les está costando. Antes utilizaba jQuery y ya empezaron a quitarlo. Ya os digo, GitHub siempre ha sido uno de los típicos ejemplos de web components, y tenían este repositorio muy chulo, fijaos que empezaron hace 5 años, con un montón de componentes, todos los elementos que utilizaba GitHub, que están súper chulos, por ejemplo, para hacer crop de imágenes, emojis y tal. Pero bueno, que me sorprende, amigos, que se confirma que GitHub está migrando a React. No lo había visto en ningún sitio, no sé si es exclusiva. Lo que están utilizando más bien es un sistema de widgets. Hay gente que a los microfrontends ya cualquier cosa le llama microfrontend. Lo que tenemos aquí, un widget. Podríamos decir que es un widget. En el sentido de que esto, seguramente hay cosas que sí que se renderizan en el HTML. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de cosas que están renderizadas con HTML. Esto significa que Ruby on Rails lo renderiza directamente desde el servidor, todo este HTML, por ejemplo, your code spaces. Pero veis aquí que pone loading. Igual incluso podemos detectar cuál es la parte, todo lo que es... Mira, React, mira, aquí tenemos el truquito. Pues aquí lo tenéis, React. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es renderizar en servidor esta parte que veis y esta parte de aquí, lo que es el contenido de la página, lo está renderizando en el cliente. O sea, cuando se carga en el cliente, se renderiza y ya está. No sería un micro frontend, sino que simplemente, de hecho, esto lo vamos a comentar ahora con los secretos de Google y el tema del Search Engine Optimization. Es simplemente un renderizado en el cliente de una parte de la página. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre en el mundo de la programación hay un salseo que se repite constantemente y suele ser protagonista este hombre que está aquí tirado, que seguramente si fuese verdad que programa así todos los días, tendría algún tipo de problema en su columna vertebral. Porque la verdad es que muy cómodo no se ve, las cosas como son, aunque sí que tenemos que decir que tiene un perrito bien bonito. Ojo que dice puedes hacer lo que sea, cree en ti mismo. Hostia, esto me da bastante grima, no sé qué es, pero photoeye.com.
a ver, le voy a hacer publicidad gratis, porque es que de hecho vive también un poco de esto este hombre, en el que sí, que tiene este proyecto, que son como fotografías con inteligencia artificial, donde tú subes tu fotografía y te genera como un montón de fotografías con inteligencia artificial. Y aquí tenéis lo que siempre está diciendo, lanzando básicamente al mundo de la gente de la programación y tal, que dice, PhotoEye tiene 14.000 líneas de PHP mezclado con HTML, CSS y estilos y JavaScript, todo en línea. Todo en un solo archivo, en un solo archivo. No utiliza TypeScript, no utiliza Flexbox o no utiliza frameworks excepto jQuery. Ahora os comentaré porque esto me parece también un poco polémico. Polémico en el sentido de ir de listo. Mucho $.ajax y float left y tiene 1.872 clientes y está haciendo $62.000 al mes. Tremendo. Y aquí podéis ver un poco del código, las 14.000 líneas. Aquí podéis ver HTML mezclado de PHP con el Clear Box, o sea que esto es más viejo que el andar para adelante. Y aquí podéis ver pues la página con un montón de chicas creadas con inteligencia artificial y tal, ¿no? Dice, casi todo el código Ajax es el cliente que habla con el servidor de PHP, muchas veces incluso consigo mismo. O sea, hay veces que como lo tiene todo en un solo archivo, ¿vale? Como lo tiene todo en un solo archivo, se llama a sí mismo el archivo, pero utiliza query strings para determinar qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si en la query string tiene que la acción es recuperar la galería de imágenes de la cámara, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces devuelve el resultado utilizando el JSON encode, o sea, la API es el mismo archivo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Veis? La llamada de Ajax, y esto es a sí mismo, pasándole el action, no sé qué, no sé cuánto. Muy simple, dice, muy simple, muy simple. ¡Hala! Toma. Y aquí sería el PHP, donde podéis ver que tiene el if, dentro de esas 14.000 líneas que tendrán muchos if. Y sigue, porque si te quiere dar explicaciones y que te haga y sentirte mal por tus componentes de React, este hombre tiene rato para eso, ¿eh? O sea que tranquilo que te lo explica. Los endpoints de Ajax colocan cosas en la base de datos de SQLite, ¿vale? Está utilizando un SQLite y está utilizando PDO, que es built-in PDO. PDO, es que esta es la clase de PHP para hacer transacciones de base de datos, la madre que lo parió. El cual te permite, completo incorporado de PHP, claro, o sea, con el incorporado de PHP, qué crack, que le permite colocar datos de manera segura a la base de datos con variables que evitan la inyección de SQL. Y aquí podéis ver cómo está haciendo con PHP. Sí, no, es buena práctica, lo que quiero decir, no es que esté mal, ¿eh? Lo que pasa es que no sabía que se llama PDO, que se llama PDO, es que PDO me ha hecho gracia por el nombre, pero claro que tiene sentido, hombre, que utilizarlo. Dice, luego hay algunos trabajos de cron jobs que hace con PHP que se ejecutan, que verifican si la base de datos tiene nuevos trabajos de fotos y entonces los ejecuta. ¡Oh! Y es que, tío, va sobrado, ¿eh? Va sobrado, porque mira, amigos, dice, Neo, dice, oh Dios mío, parece que he ido atrás en el tiempo. Hola, 2002. Y le dice, mi cuenta corriente parece que es 2030. Esto está bien, ¿no? Cuando vas sobrado por la vida, tío. O sea, cuando vas tan sobrado por la vida que te puedes decir estas cosas. Puedes decir estas cosas. Cuando eres tan humilde que puedes decir estas cosas. A ver, vamos por partes. La verdad, sí que es verdad que hay una máxima importantísima en el mundo de la programación, que esto es el mejor ejemplo. Mejor hecho que perfecto. Yo reconozco que muchas veces por intentar sacar las cosas mejor, pues a veces o no las saco o tardo más de lo que debería o lo que sea. ¿Por qué? Porque perfecto a veces es nunca. Porque no existe la perfección. Entonces, si tú te agobias, y ahora seguro que a todos os pasa, una de las cosas que hay que darle la razón a Levels.io, que es una cosa que demuestra, es, oye, hazlo y ya, y tú lo sacas y ya habrá tiempo total. Es que fíjate lo que está ganando. Seguramente si intentaras hacerlo con las mejores prácticas de la forma perfecta, pues fíjate que estaría perdiendo $60.000 al mes, ¿sabes? Es que es brutal. Ha habido mucho salseo con el tema de Tailwind, ¿no? A la izquierda, HTML y Tailwind con la idea que sería más fácil de leer, ¿vale? O sea, con desarrolladores pensando que sería más fácil de leer lo de la izquierda. En la derecha, he reescrito el markup usando clase CSS y tal, ¿no? Claro, el de la izquierda, fijaos, es muy difícil de leer y tiene aquí pues un montón de cosas de Tailwind y tal. Y aquí, pues mira qué bonito parece, ay sí, todo más mágico, más fácil de leer. Pero también es verdad que es porque parte de las cosas que has hecho aquí te las has llevado, esta complejidad te la has llevado a otro archivo. Claro, es muy fácil decir que se lee más fácil cuando has quitado la mitad de un archivo y te la has llevado a otro archivo que no aparece. ¿No te jode? Obviamente, entiendo su punto, pero hay que entender que normalmente esto se tendría que componentizar. No tiene sentido repetir esta clase aquí, esta clase aquí, esta clase aquí otra vez, o sea, en la misma todo el rato, ¿no? Pero el tema, el punto, esto, normalmente lo que hace esto, mucha gente lo que hace con esto es perderse en el punto.
Y el punto es que a la gente le ayuda Tailwind a desarrollar más rápido. Y eso es lo que quiere la gente. Lo que quiere es, pues rápidamente sentarse, hacer un portfolio y pim, pam, pum, y que quede bien. Y es normal. Y eso no es juzgable, ¿sabes? Eso no le puedes rebatir una sensación. Y ese es el punto. Que te puede gustar o no, eso es lícito. Pero no entender el punto de decir, ostras, esto lo hacen por algo, ¿sabes? Pues ya está, hay gente que le gustará Tailwind y hay gente que no le gustará. Así que, pero a nivel de mantenimiento y crecimiento, ¿sería mejor con Tailwind o con CSS Modules o por el estilo? Lo malo de Tailwind es que te puede pasar como pasó la semana pasada con Stitches. El problema que tú tienes cuando utilizas un framework, una biblioteca, lo que tú quieras, ¿vale? Es que te estás atando a algo que a lo mejor muere. Imagínate que tienes GitHub y dices, voy a utilizar Tailwind o voy a utilizar Stitches o Style Components o lo que sea, ¿vale? Lo que estás haciendo ahí es una hipoteca en la que al final puede ser que te salga bien y que te dure los suficientes años para que la casa no se caiga, pero también puede ser que te pase como ha pasado con esto, que tú imagínate que eres GitHub y te quedas con Stitches porque tiene muy buena pinta, porque tiene buen rendimiento, porque es mejor que Style Components, pero ¿qué pasa? Que Stitches al final no es tu proyecto, por lo tanto, Stitches ya no está en mantenimiento, te jodes. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Pues ahora ya todas las empresas que han utilizado esto durante un tiempo podrán sobrevivir, obviamente no pasa nada. Habrá otras empresas que de forma errónea harán un fork y crearán un monstruo y habrá empresas que empezarán una migración, habrá un poco de todo, ¿no? Y este es el problema sobre lo de Tailwind. Tailwind o CSS Modules, dependiendo de la aplicación y cómo ves su futuro, seguramente vas a querer evitarlo, ¿no? Porque puedes decir, oye, es que Tailwind ahora está de moda, pero a lo mejor no siempre está de moda o no siempre es lo mejor. Y lo que siempre normalmente, porque ya sabemos que resultados anteriores no garantizan resultados futuros, muchas veces lo que sí que suele pasar es que la plataforma web no cambia. O sea, no cambia, suele ser una buena apuesta, no desaparece. Por lo tanto, CSS Modules para un proyecto que tiene que vivir durante largos años puede ser buena idea. Elon Musk el otro día dijo, oye chicos, que vamos a hacer esto. Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales. Cuentas verificadas están limitadas a leer 6.000 publicaciones por día. Las cuentas no verificadas, 600 publicaciones al día. Y las nuevas cuentas, solo 300. 300 posts en Twitter no es nada. Luego, poco a poco, porque decía que era temporal, fue abriendo, ¿no? Iba diciendo, ahora son 200, ahora son 300, ahora son no sé qué. O sea que fue abriendo poco a poco como el grifo. Dice, para prevenir el scrapeo. Hay gente que parece ser que comenta que Twitter tenía que pagar la factura de Google Cloud. Y al ver la factura, Elon Musk dijo, ¿what? ¿Cómo? ¿Que hay que pagar todo esto? ¿No? Y aquí lo tenemos. Twitter ha estado intentando renegociar su contrato con Google desde marzo. Retrasó los pagos a AWS. A este tiempo, Twitter ha decidido pagar Google Cloud del hecho de que Google era la empresa que más dinero, la segunda empresa que más dinero se estaba gastando en Twitter y que además estaba pagando las licencias para hacer stream de los tweets y tal. Y una de las formas de apretar, ¿no? De decir, oye, quiero pagar menos, pues decir, bueno, pues vamos a pagar menos. O sea, tú no quieres bajarme la factura, lo que voy a hacer es evitar que la gente pueda ver tantos tweets para así reducir mi factura de forma orgánica. Y así pues vas a ver. No sé si lo habéis visto, la búsqueda tampoco funciona muy bien. Los filtros de búsqueda ya no funcionan. Los he estado probando antes y ya no funcionan. Puedes buscar, pero 1, no busca muy atrás en el tiempo. 2, no funcionan los filtros. Muchos de los filtros ya no funcionan. Y bueno, los cambios en la API de pago ya pues alucinas, ¿no? No sé si lo sabéis, pero ya hay mucha gente que se ha ido de Twitter, ¿no? O sea, que había muchos desarrolladores, no sé, decían que había miles, 250, no sé qué, y que ahora quedan 4. Dicen. No sé números exactos, pero que queda muy poca gente ya. Y ahora ha salido esto que me parece demasiado gracioso. Dice en Blind, no sé si sabéis que Blind es una comunidad bastante tóxica de programación. Bastante polémica, no os digo nada, pero es un poco polémica porque, hay veces como que hay información aquí confidencial que se filtra, hay información que dicen que es mentira, hay un poco de todo. Pero es bastante interesante a nivel de salseos e historias bastante chulas, ¿eh? Mira,
Requesting female vantage point. ¿Cómo me puedo convertir en un mejor marido? Y esto lo dice alguien que trabaja en Amazon. Desearía nunca haber entrado en Amazon. O sea, es que aquí alucináis. Es bastante tóxica esta comunidad, ¿eh? O sea, no os quiero decir, no, os recomiendo. No, o sea, que hay toxicidad, pero a puertas. Yo entro de vez en cuando y luego tengo que hacer yoga para que se me pase. O sea, imagínate. Pero ¿qué es lo interesante? Que muchas veces hay historias aquí de que se filtran cosas internas de empresas. De hecho, en Twitter se filtraron cosas aquí que al final resultaron ser reales, como aquello de gente durmiendo en las salas de reuniones. Pues vino de aquí. Hay un montón de cosas, ¿vale? Kenzie Dodds decía: el mayor problema de performance es probablemente de backend, no de frontend. No me gusta este tweet, nada. No me gusta nada este tweet, sinceramente, lo tengo que reconocer. Primero, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los datos que yo los vea? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué? Porque imaginad que tenéis un problema de rendimiento y dices, ah, no, probablemente es el backend. Ya está, siempre ese problema es el backend. Oye, hay veces que es verdad que el problema es el backend y otras veces que es el frontend. Y a veces, ¿sabes qué? Que son los dos. A veces el problema son los dos, que suele pasar también. Dice, no quiero decir que no deba reducir un par de docenas encima, un par de docenas de milisegundos de interacciones realmente lentas. Esto no tiene sentido porque no es verdad. O sea, ya solo el hecho de poner una imagen que cargue 1,5 megas, como algunos de ustedes hacen en el portfolio, cabrones, eso no es un par de docenas de milisegundos, eso es un montón ya, puede ser 1,5 segundos. Seguro, hace eso, pero tal vez primero reduce un par de cientos de milisegundos de tus llamadas de API base de datos. Sinceramente, Kenzie Dodds, no digas estas cosas, tío. Que tiene razón, o sea, tiene razón en el que a veces puede ser el problema del backend, pero no creo que haya una medida en el que digas que la mayoría de las veces el problema está en el backend. Es que no creo que sea tan fácil decir algo así. O sea, no sé, me parece un poquito irresponsable y todo, ¿eh? Claro, mira, aquí estoy un poco de acuerdo con lo dice Renato, ¿eh? Comparando naranjas con manzanas. Cada cosa, pues, tiene sus problemas diferentes de rendimiento, ¿eh? Ya está. De que hay un problema peor que me ha recordado bastante el tema que comentaba Level Sayo. Dice, el mayor problema de rendimiento de tu página es que no tenga usuarios. La verdad, está chulo este mensaje. Y es verdad, lo peor que te puede pasar realmente es no tener usuarios. Por más buen rendimiento que tengas, el backend que esté niquelado y tal, lo cierto es que el peor rendimiento que puede tener es que no tengas usuarios. Un paper interesante que le ha puesto David Bonilla, que es este paper Stanford, que vais a ver que hay polémica. Interesantísimo paper de Stanford sobre trabajo remoto. Los trabajadores creen que aumenta la productividad, pero los managers lo contrario. Y esto es bastante importante porque obviamente quienes son los que toman las decisiones no van a ser los trabajadores, van a ser los managers. Fijaos aquí un poco la idea, ¿no? De que si el efecto es correcto, no es correcto, si es malo, no es malo. Lo que podemos ver es justamente eso, ¿no? Los managers creen que no, que está afectando a la productividad de los trabajadores. Los trabajadores estamos contentos porque son más productivos. Así que la pregunta del millón, mira, además es de México. Aquí José María Barrero lo ha hecho de México. Le voy a escribir, a ver si podemos hablar con él para que nos explique un poco todo, porque joder, el paper, bueno, fíjate, ¿eh? Esto os habrá pasado seguro. En medio de la pandemia, todas las empresas, todos los managers, todo el mundo estaba súper contento. Yo lo único que escuchaba a todo el mundo decir, la productividad ha aumentado, todo va genial, el trabajo remoto nos ha hecho mucho más ágiles, nos ha hecho mejores, nos ha hecho no sé qué, nos ha hecho no sé cuánto. O sea, cuando estábamos ahí todos en casita, yo lo único que veía es que todo el mundo, las empresas las primeras, estaban como, ¡guau! Todo ahorros, qué rápido, muy bien la productividad, hemos sacado más trabajo que nunca, no sé qué. En mi empresa era como una fiesta y todo, o sea, estaban los managers en volandas. Pero ¿tú crees que cuando terminó la pandemia entonces dejamos de ser más productivos? ¿Por eso? ¿Porque terminó la pandemia? Mi sensación es como que hay empresas, no digo todas, porque no lo sé, de que yo me haya encontrado algunos managers que, por un lado, tenemos empresas que es un despido blando en el que en realidad te quieren despedir, pero dicen, bueno, hay que volver a la oficina y así los que se quieran ir, que se vayan, ¿sabes? Y así pues. Y luego, por otro lado, está el hecho de que no sé si es por un tema de que tienen que pagar las oficinas y les da rabia y dice, joder, es que estas oficinas las estoy pagando, ven a disfrutarlas, desgraciado, que vengas a la oficina y disfrutes. o un tema de control.
Un tema de control de que, claro, como ahora hay la posibilidad de ir a la oficina, un poco de desconfianza. Es que yo no sé lo que está haciendo la gente, no sé qué. He hecho este drag and drop porque me sorprende mucho que hay gente que no sabe que podéis hacer un drag and drop nativo con HTML y JavaScript. Este es el HTML, ¿no? Aquí tendríamos el drop zone, o sea, la zona de soltar la imagen, y aquí tengo un image con la imagen que quiero cargar. En este caso, pues no se ve nada porque no tenemos el source todavía puesto. Más tiene el display none porque todavía no estamos cargando nada, ¿vale? Por cierto, sirve con React. Esto lo puedes hacer con React súper fácil. ¿Qué es un drag and drop? A ver, un drag and drop, a ver si encuentro una imagen. No me está detectando, pues me ha dejado fatal. A ver, si lo pongo aquí, ¿qué le pasa a esto? Ahora sí, aquí sí. Aquí es que, claro, como de forma nativa, o sea, nativa, como Codilink, aquí en el editor tienen un drag and drop, lo que está haciendo es capturar ese evento. Pero fijaos que aquí puedo arrastrar la imagen, ¿veis? Y al arrastrar una imagen, puedo arrastrar otra, está, y cambia aquí. Lo que estamos haciendo es capturar el evento de arrastrar un archivo, y cuando lo capturamos podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, lo primero que necesitamos es, obviamente, recuperar las referencias del DOM, donde queremos soltar el elemento, en este caso este, como donde queremos renderizar la imagen. Ahora, en la zona del drop zone, que es esto que yo he estilado así de esta forma, para que se vea visualmente, tenéis que escuchar el evento de drag over. Esto es cuando terminas de hacer el arrastre, no soltar, todavía no soltar, sino cuando terminas de hacer el arrastre. Aquí no hemos puesto el preview default porque si no, por defecto, fijaos que si quito esto, aquí por defecto, esto es lo que hace el navegador por defecto, ¿veis? Que te lo abre como una pestaña y tal. Pero queremos evitar nosotros este efecto que hace el navegador. Esto lo quitamos. Por defecto, evitamos tu comportamiento que tiene el navegador, y lo que vamos a hacer nosotros es procesar el archivo. De forma que cuando escuchamos el evento de drop, evitamos también el comportamiento por defecto, y de todos los archivos que se han arrastrado, porque eso es lo más interesante, que podéis hacerlo con más de un archivo. Esto lo estoy haciendo con uno, pero lo podéis hacer con tantos como queráis. Podéis mirar el tipo del fichero y que si es una imagen que se soporte. Por ejemplo, si yo intento aquí, intento arrastrar un audio, ¿ves? Alert. El archivo no es una imagen válida. O sea que solo podéis arrastrar imágenes. Podéis hacer este tipo de verificaciones súper fácil. Y utilizando el File Reader, que es una API nativa del navegador que podéis utilizar con JavaScript, podéis leer una imagen súper fácil, como una URL. O sea, es que no hay que hacer nada. File Reader dice leer el archivo como una URL, el archivo este que hemos arrastrado, y ya directamente tenéis ahí el source para cargar como una imagen y tal. Podéis cargarlo de diferentes formas también para leerlo, para poder subirlo a un backend, pero tan fácil como que lo podéis hacer aquí. Podéis poner aquí subir el archivo a un backend y podéis llamar a un servicio, podéis hacer mil millones de historias, ¿veis? Lo podéis leer como un string binario, como un array buffer. Entonces, si lo leéis como un array buffer, pues es que ya podríais hacer un fetch y enviar el array buffer al backend que queráis. Pero ya tenéis un drag and drop nativo con JavaScript. Súper fácil, ¿eh?